Y arrancamos este nuevo bloque con nuestro especialista que más conoce las profundidades del suelo, nuestro geólogo, al que además extrañábamos un montón. Acá con Euge siempre decíamos, ¿cuándo vuelve Pablo? Pablo, bienvenido a esta segunda temporada. Gracias. Bienvenido. Gracias. Y además tenemos como una temática nueva, que son las provincias geológicas. ¿De qué Así trata? es. Bueno, es un intento de alguna manera de incluir la geología de toda la Argentina, porque nosotros tenemos una división geográfica o geopolítica, de la misma manera que también podemos tener una división que tiene que ver con la geología de la Argentina. Y entonces es un concepto que se conoce desde hace muchísimos años, desde los 1800, pero que más o menos quedó formalmente establecido para que todos los geólogos utilizáramos la misma idea de lo que es una provincia geológica en la década del 70. Y hace referencia a distintos sectores de la Argentina que se caracterizan por tener una historia geológica en común, donde las rocas que componen ese lugar en particular tienen algo que las aúna, pero además la deformación, es decir, la tectónica, lo que llamamos la morfoestructura, es común a toda la región. Y una cosa muy importante, la representación en el relieve o geomorfología también es común a toda la región. Para que tengas una idea de qué te estoy hablando, si yo te agarro y te digo cuál es la diferencia entre la Puna y las sierras pampeanas o la Mesopotamia, te vas a dar claramente cuenta que una está allá arriba y la otra allá está abajo. Pero además la historia es completamente distinta. Entonces, esta división es una división que comprende toda la geología de la Argentina y que tiene cada una sus particularidades. Y vamos a empezar por el norte, ¿no? Hoy nos vas a hablar de la Puna. Hoy voy a hablar de la Puna, así que vamos a empezar por el norte del país. Viajecito por el norte, me encanta. Bueno, la que vimos recién es una división que se utiliza desde el año 2014 más o menos, que es del doctor Varela, y en este caso es un mapa del doctor Ramos, del último Congreso Geológico del 2017. Ramos que estuvo acá en la Liga. Que ha estado acá, donde él hace una actualización de lo que es la geología, las provincias geológicas del noroeste, donde podemos ver particularmente el desarrollo de la Puna, la cual está dividida en lo que se llama Puna Jujeña y Puna Austral. Y de estas dos divisiones que tiene la Puna, me interesa que prestemos atención ahora, en este momento, algo muy particular, que es lo que se conoce como Cerro Galán, que fíjense el tamaño que tiene en lo que es la expresión de esta imagen. Claro. Entonces, tenemos estas dos divisiones. Una de las cosas que, digamos, a la mayoría de la gente les debe llamar la atención es ¿por qué la Puna está allá arriba? Porque un altiplano, claro. Porque un altiplano. Claro. Bueno, nosotros... ¿Cuántos metros está más o menos? Y está arriba de los 3.600 metros más o menos, pero tiene zonas de 4.500 en la zona de Salar de Arizaro, Salar de Rincón y otras regiones parecidas. El tema es que la Puna no alcanza solamente a la parte argentina, es lo que llamamos el altiplano boliviano, la Puna de Atacama. Es un nombre como mucho más amplio, pero en lo que tiene que ver con la geología argentina es esta región que ocupa las provincias de Jujuy, parte de la provincia de Salta y el norte de la provincia de Catamarca. Donde está la región que nos interesa en este momento, que es el Cerro Catalá. Bueno, entonces ahora... Ahí va. ¿No? Ahí. Bueno, este es un trabajo de la doctora Kay Icoira, una geóloga de Estados Unidos y una geóloga argentina. Una de las cosas que particularmente sobre las que ellas trabajaron, y acá hay mucha gente que ha estado trabajando, es la relación que había entre el volcanismo y las distintas zonas de la Puna, entre la Puna Jujeña, la Puna Austral y las edades de los distintos volcanismos. Y acá viene un concepto que es muy importante, ustedes saben muy bien que existen las placas tectónicas, nosotros tenemos la placa sudamericana de este lado, la placa de Nazca, y lo que nosotros hacemos es que la placa de Nazca subducte sobre la placa sudamericana. Ese proceso lo que produce es compresión. Esa compresión lo que hace es plegar y levantar. ¿Así se generó la cordillera? Exactamente. Eso genera algo que los geólogos llamamos un orógeno, y el orógeno puede ser primitivo o puede ser maduro. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el orógeno está maduro, esta corteza está engrosada. Se van acumulando, a medida que se van apilando las capas por la deformación, vamos teniendo un crecimiento vertical de ese orógeno. Bien. ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? A medida que eso va creciendo verticalmente, las partes más profundas de ese erógeno, las raíces, están cada vez a mayor profundidad, superan los 40 kilómetros.
Pensá que tenemos temperaturas y presiones completamente distintas a las que tenemos en la superficie. Eso empieza a generar que se produzcan transformaciones mineralógicas que generan rocas que en condiciones de baja profundidad eran de una determinada manera y en esa profundidad cambian completamente la mineralización y la mineralogía. Por ejemplo, hay unas rocas muy particulares que se conocen como eclogitas, que tienen piroxenos y granates, que si nosotros las encontráramos en superficie, hoy en día, sabríamos que están representando las raíces de un orógeno, para que entendamos en sentido geológico. Lo que sucede que esto en la puna está a mucha profundidad. Ahora, ¿qué pasa en algún momento? Vos imaginate que estas rocas que ocupan un volumen y un espesor muy importante, son rocas que son mucho más densas. Llega un momento que lo que sucede es que se desprende parte de la corteza y del manto, lo que nosotros llamamos la litósfera, y se hunde y se separa de lo que estaba, a lo cual estaba unido. Imagínate algo que es pesado, que vos lo soltás. Lo que produce es un rebote de lo que antes tenías completamente sostenido por lo que ahora se cae. Claro. Esto es esto que sucede acá. Esto se viene para abajo y lo que se produce es que la astenósfera, que es, digamos, otro tipo de fluido, se mete en ese lugar que dejó la corteza que se hundió y es mucho más caliente y es un acercamiento de todo ese magma a la superficie y eso produce una cantidad de erupciones volcánicas en la superficie muy grande. Con lo cual, ¿qué intento decirte? Intento decirte que cuando se produce ese fenómeno de desprendimientos de corteza y de laminación, asciende la astenósfera a ocupar el espacio y el lugar que dejó eso que cayó. Y eso genera volcanismo. Y en la superficie lo vemos como un volcanismo. Y esa es la explicación de por qué hubo tanto volcanismo en la puna. En los últimos 20 millones de años hay una cantidad de volcanismo terrible, pero además hay otra cosa mucho más importante, que es lo que te dije, que a lo mejor pasó desapercibido, y es que si yo suelto esa parte de abajo de la corteza, hago que un rebote. Entonces, y por eso se elevó. Empezás a darte cuenta que hay una relación entre el levantamiento de la puna y el volcanismo, porque si el volcanismo está relacionado a que yo le saco el peso de lo que está abajo, esto produce ese volcanismo arriba y la puna se levanta. A mí lo que me fascina es cómo con las pistas que hoy encuentran en los terrenos, cómo encuentran los minerales, cómo pueden reconstruir algo que pasó hace millones. ¿Cuántos millones de años? Bueno, en realidad esto está pasando. Esto está pasando. Digamos, pero ya no hay vulcanismo en la puna. Sí. Pero volcanismo no es que haya volcanes, o hay volcanes. Está lleno de volcanes. Sí. Yo soy ignorante. ¿Hay volcanes en la puna? El tema es que hay volcanes con determinadas características y el volcanismo va cambiando en su composición de acuerdo también a cuánto el magma tenga que atravesar de la corteza hasta llegar a la superficie, porque se va contaminando con lo que es la roca que está a los costados y va cambiando su composición. Entonces, los volcanólogos, no tanto los actuales, sino los que estudian la evolución volcánica de la puna, entendiendo cuáles son las características de la composición de las rocas volcánicas, entienden cómo es la evolución de la puna. Entonces, ahora vamos a pasar a otra. ¿Hay otras regiones en el mundo que pase eso, que se vea que hay mucho vulcanismo y están altas, entonces uno puede decir que hubo un proceso parecido? En realidad con otras diferencias tectónicas, pero imagínate el Tíbet. O sea, el proceso fue parecido. El plató del Colorado, digamos. Hay un montón de regiones que están sobreelevadas porque en realidad lo que están teniendo como proceso, este proceso que yo traté de no usar ningún nombre propio, que es que se desprende parte de la corteza y del manto, es lo que se conoce como delaminación o foundering. Esto ocurre en distintas condiciones en distintos lugares del mundo. Lo que pasa que una de las particularidades que tiene la puna es que tiene un volcanismo impresionante en los últimos 20 millones de años, con características muy particulares. Y yo me referí hasta ahora a lo que tiene que ver con la puna argentina, pero hay muchos grupos de investigación que están trabajando en la puna en general, en el altiplano boliviano. Por ejemplo, este es un trabajo de Perkins, aparecido en Nature el año pasado. Y fíjate, esto es la relación entre el levantamiento en milímetros por año y los picos de volcanismo en millones de años. Entonces vos claramente lo que podés ver es que cuando hay enormes picos de volcanismo hay un levantamiento muy grande. Entonces vos podés, esta asociación de la cual hablábamos antes, la podés ver claramente en este gráfico, que hay una relación entre el volcanismo. ¿Esto cómo hicieron para medirlo? Y bueno, en general todo ahora hay un montón de equipamiento, de mediciones que hacen que vos puedas medir absolutamente con GPS movimientos que antes no podías. Que es increíble, 0.35 milímetros por año. Sí, bueno, hay lugares, por ejemplo,
del Tíbet que se están levantando hasta centímetros por año. Wow. Inclusive esto termina teniendo en el largo plazo implicancias climáticas, porque vos terminás generando cambios en redes hidrográficas, terminás generando cambios como barreras climáticas. O sea, hay toda una relación entre estos procesos absolutamente endógenos con consecuencias exógenas o que ocurren sobre la superficie. ¿Endógenos te referís a procesos que ocurren bajo de la Tierra y procesos exógenos qué sería? Exógeno es todo lo que ocurre sobre la superficie de la Tierra y endógeno es todo lo que está pasando con lo que no vemos en principio. Perfecto. Que los geólogos a veces no lo vemos directamente, sino que lo estudiamos a través de imágenes sísmicas, de tomografías sísmicas, de composición de gases o de magmatismo actual, etc. Tenemos series de datos directos o indirectos para entender qué es lo que está Perfecto. sucediendo en subsuelo. En este caso, fíjate la ubicación de la puna y fíjate acá que aparece muy bien marcado una zona como un redondelito. Esto es una caldera volcánica. Estos son un tipo de rocas que se llaman ignimbritas, que las vamos a ver en detalle. Y voy a mostrar fotos de la zona del salar de Arizaro, o la cuenca de Arizaro también. A mí particularmente me traen muchos recuerdos porque mi primer campaña como geólogo y ayudante la hice en La Puna. La Puna es lo suficientemente compleja para trabajar desde el punto de vista logístico y terminé internado en San Antonio de los Cobres. Así que Quiero saber toda la historia. Sí. Bueno, fíjate lo que te estaba diciendo. La evolución de la Puna Norte y la evolución de la Puna Sur, si querés podés llamar Puna Jujeña, pero no necesariamente tiene que ser así, y la Puna Sur es completamente distinto. Esto es un trabajo de Beck. Esto sería como un corte transversal de la Tierra, ¿no? Exactamente. Tenés cortes transversales de la Tierra, tenés la placa que se va subductando, y ¿qué es lo que vos podés notar en los distintos lugares? Notás diferencias en los millones de años, cómo va variando el volcanismo en las dos partes, que es Estos distinto. triangulitos con el humito representan los volcanes. Es el volcancito. Perdón. Y además, donde se produce el proceso de delaminación, ¿no? Donde se produce Que se suelta el hundimiento pedazo de lo que se tierra. suelta y el manto caliente que sube y genera todo el volcanismo que vos ves en superficie. Perfecto. O sea, Ahora esto sí. es una historia evolutiva comparativa en por qué dividimos a la Puna Norte y a la Puna Austral, o catamarqueña fundamentalmente, y parte de Salta, como dos regiones completamente distintas. Bueno, ahora que salimos de esa historia de la Puna que está allá arriba, Vamos a la superficie. vamos a la superficie. Y en la superficie tenemos distintas cosas en la Puna que son muy interesantes desde el punto de vista de la investigación para muchos grupos de investigación, no solo para geólogos en particular. Bueno, una de las cosas que tenemos son los salares. Si vos pensás en un paisaje que vos puedas representar de la Puna, están los salares. Bueno, todo un tema es por qué hay determinada concentración de sales, por qué determinados tipos de sales, y en todo esto está asociado el volcanismo, en todo esto está asociado las condiciones climáticas desérticas, las relaciones de evapotranspiración que hay. ¿De evapotranspiración? Claro, o sea, lo que llueve y lo que se evapora, y eso le da condiciones muy particulares. Entonces, un paisaje típico de la Puna son estos salares, estas depresiones. Hay obviamente un montón de gente que se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con las características genéticas y la evolución de los salares. Este es otro tipo de salar. Fíjate que lo que nosotros llamamos a esto habitualmente como si fuera una corteza de pan. Si vos lo mirás, claro, parece. está todo, bueno, esto está lleno de sales. Y de nuevo, tiene que ver con lo mismo, con condiciones climáticas particulares. Y esto es algo que turísticamente se conoce como el codo de Arita, pero nada más para, seguramente hay mucha gente que ha ido a la Puna y que dice, mirá, está hablando justamente de algo que tiene que ver con esto. Entonces yo te voy a mostrar una serie de cosas que a la gente le va a resultar fácil ubicar. Obviamente para la gente del norte, pero para los que han ido turísticamente a conocer nuestra Puna Argentina. Yo quiero ir, pero con vos, así me vas contando. Claro, yo pensaba eso. Hay que ir con Pablo a la Una Puna. campaña. Invítame y no tengo ningún problema. Bárbaro. Esto es muy interesante. Mira, yo te pido que... Esto es una imagen Landsat. Fíjate muy bien esto que está acá. Esto es un cerro, el Cerro Galán. Pero si vos mirás con cuidado, vas a ver que alrededor esto es mucho más grande. Claro. ¿Está? Te da una sensación de algo mucho más grande. Sí. Acá hay una laguna. Esta es la laguna del Diamante. Bueno, esto durante muchos años se hablaba del Cerro Galán y se hablaba de las condiciones geológicas que tenía el Cerro Galán y nada más. Hoy se sabe que todo esto es una caldera volcánica. Y cuando yo te mostré la primera imagen que te mostré, te dije, mirá el Cerro Galán, el tamaño que tiene, y comparalo con todo lo que estás viendo en la imagen. Es la caldera más grande del mundo. Wow. O sea, en la Puna tenemos una caldera volcánica que es la más grande del mundo. ¿Y el agua de esa laguna está tibiecita?
Mira, en particular si tiene algún tipo de fluido hidrotermal en este momento, yo personalmente no lo sé, pero imagínate que independientemente de cómo salga las variaciones climáticas de entre el día y la noche en la Puna, la amplitud térmica es lo suficientemente grande como para seguir diciéndote que sigue siendo un clima absolutamente hostil. Y esto viene muy bien tu pregunta para lo que voy a decir al final, ¿por qué se hace un paralelismo con ciertas cosas que suceden en la Puna con Marte? O sea que va a venir bien para eso. Bien. Bueno, imagínate un volcán de estas dimensiones que tiene 45 kilómetros más o menos en alguna de los ejes más largos. La cantidad de eyectos volcánicos que produjo, para imaginártelo en kilómetros cúbicos. O sea, una erupción de este volcán, imagínate si ocurriera hoy. Claro, o sea, lo que sería terrible. Entonces, este es un típico paisaje de la Puna. Estamos adentro de la caldera del Cerro Galán. Y lo que yo te dije, la Laguna del Diamante, ahí la tenés en ese lugar chiquitito. Bueno, el paisaje es un típico paisaje puneño. O sea, unas zonas muy planas, muy pandas y muy llanas, rodeadas por cerros, que en general esos cerros son volcanes. Y volcanes, muchos activos actual. Cosa que este ignorante no sabía. Bueno, este es otro trabajo. Esto le agradezco en particular a la gente de la Universidad de Salta, que hay gente que estudia volcanología en la Universidad de Salta muy establecida. ¿Me pediste las imágenes? Sí, yo aprovecho y agradezco. Digamos, uno no puede abarcar todas las provincias geológicas y saber todo de todas las provincias geológicas. Claro. Así que recurrí a los colegas y la verdad que tuve una muy buena respuesta. Me han pasado fotos, digamos, ha sido muy agradable recibir todo ese apoyo. Entonces, esto en particular viene de gente de la Universidad de Salta que está trabajando en otro cerro que tiene la particularidad que todo esto que ves en amarillo es lo que se conoce como el campo de piedra Pómex. Bueno, para la gente que ha ido a la Puna catamarqueña va a estar flasheando con lo que estoy diciendo porque es un paisaje que parece que no fuera terrestre. Te lo voy a mostrar, no te da problema. Pero lo que me interesa que te des cuenta es que, fíjate, en este caso, esta caldera y todo esto que ves acá son lineamientos estructurales o tectónicos. Es decir, cuando hay erupciones, cuando hay volcanismo, esto se desplaza sobre determinadas zonas que están o más altas o más bajas, obviamente buscando las zonas más bajas, con lo cual hay una relación entre la distribución de los depósitos volcánicos y la geología estructural que tiene esta zona de la Puna. Ahora, esta interpretación que hacen ellos dividen a dos tipos de volcanismo y fíjate que lo que se ve es una columna. Las erupciones digamos, que se producen son erupciones que tienen algo muy particular que se caracterizan por flujos piroclásticos. Los flujos piroclásticos, a diferencia de una lava como lo que se puede ver hoy en día en Hawái, son eyectos volcánicos que van con columnas hasta miles de metros de altura y todo lo que se desplaza inmediatamente alrededor de la caldera tiene una temperatura y una mezcla de gases y una velocidad de desplazamiento muy grande para que lo asocies con algo como lo de Pompeya, por ejemplo. ¿No? O sea, como que pienses que geológicamente es algo enormemente instantáneo. Bueno, ellos llegan a reconocer dos tipos de eventos distintos, pero en particular acá es lo que se conoce como esta columna pliniana, que obviamente a medida que esta nube se va desplazando, lo que produce es caída de ceniza en sectores cada vez más lejanos. Bueno, perdón. Bueno, mirá si yo te digo este paisaje, si vos pensás que esto... parece de otro planeta. Parece de otro planeta. Bueno, esto es el campo de piedra Pómex, en la zona donde te estaba diciendo, y la gente va y es uno de los lugares, digamos, turísticos en este momento, porque precisamente no tenemos algo parecido en ninguna parte de la Argentina. O sea, lo podemos ver en este lugar en particular. Es realmente un paisaje muy espectacular. Piedra Pómex, todo eso es piedra Pómex. Wow. En realidad, digamos, nosotros hablamos de piedra Pómex, la roca desde el punto de vista geológico se conoce como ignimbrita y después te voy a mostrar un corte microscópico para que veas qué minerales tiene la ignimbrita. Depende qué tipo de ignimbrita sea, puede tener cristales, puede tener pasta, tiene evidencias de escape de burbujas, vidrio volcánico, o sea, no es tanto necesariamente la mineralogía, sino esta relación entre los gases. ¿Y es tan liviana porque se crea con todos esos gases adentro y quedan burbujas? Muy bien. Qué bien. ¿Conocías las piedras estas? Yo no las conocía. Sí, bueno, claro, la piedra Pómex. Mira, esto se lo agradezco a una geóloga, la doctora Singer, que me pasó esta
este corte. Fíjate que si vos mirás con detalle vas a ver cosas elongadas, alargadas. Este es el escape de los gases. Claro. Esto es una mica, pero esencialmente vos lo que podés ver es como las burbujitas. Bueno, cuando vos ves la piedra Pómez, ¿qué es lo que ves? Las burbujas, digamos, Claro, de que gas se se fueron y escaparon. te quedaron los agujeritos. Perfecto. Por eso tiene ese aspecto de esponja. Quiero una piedra Pómex ahora. Sí, Bueno, te y voy a ahora regalar una. otra cosa muy importante que tiene la Puna y que te voy llevando a Marte de a poquito te voy llevando a Marte. Digo Marte, pero podría decir otro ambiente extraplanetario. Hay que preguntarle a Mariano. Sí. Fíjate No sé, estas lagunas que están en la Puna, con estos colores que te llaman poderosamente la atención. Hay varios grupos de la Argentina que están trabajando en ecosistemas primitivos. Los ecosistemas primitivos se caracterizaban por tener poco oxígeno, en particular, y por bacterias, digamos, y animales primitivos que podían tomar de componentes inorgánicos para alimentarse y sobrevivir. Entonces, si vos pensás que formas primitivas de vida pueden existir de manera extraplanetaria, tratás de alguna manera de buscar ecosistemas que existan en la Tierra que estén sometidos a esa... Una de las cosas, para que te des una idea, si esto está a 4.000 y pico de metros de altura, tenés una radiación ultravioleta impresionante. Entonces, hay varios equipos de la Universidad de Tucumán, de la Universidad de Córdoba, relacionados con el extranjero, que están trabajando en estos ecosistemas primitivos. Como si fuera la sopa primigenia donde Exactamente. se formó la vida por primera vez. O sea, vos podés hace millones de estudiarlo años. esto actualmente Claro. o vas al revés, a las rocas que tienen 4.500 millones de años, que son las que tenían esas condiciones en las primeras etapas Muy bueno. de la Tierra. Y si no, te vas a otro planeta a intentar También. buscarlas en otro planeta. Obviamente con distintos costos. Claro, pero claro. esencialmente, digamos, este tipo de paisaje también es un paisaje típico de la Puna. Y después te muestro algo que esto, con una pequeña diferencia, fue tapa de la revista de la Asociación Geológica Argentina y que da un debate bastante interesante. Esto es lo que nosotros llamamos óndulas, ondas. ¿Vos ves esto que se ve ahí, que parece el paisaje como si médanos. estuvieras en la playa, Claro. como médanos pequeños? Bueno, lo que tiene de particular es que el tamaño de grano de esto que está acá es el tamaño, digamos, grava. No es la arena como vos la verías en la costa o en la playa. Entonces, hay un montón de especulaciones que tienen que ver a cómo se forman estas ondas a esa altura y en esas condiciones. Una es que tendría que haber vientos enormes para mover esas partículas de mayor tamaño. Acá hay otra cosa que los sedimentólogos llamamos equivalente hidráulico, que si algo es muy liviano, es más fácil de llevar aunque sea más grande que algo que es muy pesado y es pequeño. Claro. Entonces, el tema es que se está estudiando desde el punto de vista de la morfología que tiene, pero también desde el punto de vista climático. ¿Y por qué? Porque se encontraron de estas formas en Marte. Entonces, como se encontraron de estas formas en Marte y nosotros las tenemos en la Puna, tenemos grupos de argentinos, de norteamericanos, hay un montón de gente que está trabajando en todos estos campos de dunas. Esto, en particular, lo que ves, esto acá son remanentes de los campos de piedra Pómez. O sea, que están como interrelacionadas hoy en día en el paisaje, no que genéticamente tienen que ver, el campo de piedra Pómez y estas dunas. Estamos como teniendo la oportunidad de ver en la Argentina un paisaje que lo imaginamos como en Marte. A mí personalmente como geólogo tal vez no me interesa tanto lo de Marte. Me interesa mucho más pensar en la historia de la Tierra en un primer momento, digamos. Llevarme en algo que tiene que ver con la actualidad a un viaje a miles de millones de años de la historia geológica de la Tierra. Claro. Así que la Es Puna fascinante. en particular tiene condiciones y características que no las encontrás en ninguna otra provincia geológica. Y finalmente, algo que para mí es realmente importante, es con la hostilidad que tiene trabajar en la Puna, y lo voy a decir claramente, la geología es una profesión bastante machista, grandes aportes a la geología de la Puna lo han hecho mujeres. Qué interesante. La doctora Beatriz Coira, en este caso la doctora Magdalena Kujarski, que la vemos mira, fíjate la foto que es parecida a eso que te dije como corteza de pan, la doctora Teresa Jordan de la Universidad de Cornell, la doctora Susan Kay de la Universidad de Cornell, la doctora Silvia Singer, Estela Poma, te podría nombrar un montón de mujeres. Entonces, desmitifiquemos eso de que hay profesiones para varones y profesiones para mujeres. Es exactamente igual de duro para los dos. Y ambos, yo terminé en un hospital en la primera campaña por hacerme el piola y no entender las condiciones de lo que implica trabajar en la Puna. No existe más eso, no debería existir más, y todo lo que podemos hacer para evitar este tipo de cosas
tiene que ser llevado adelante. Gracias, Pablo. Qué bueno. Gracias por todo. Gracias por llevarnos a la puna y por dejarnos este mensaje Y tan gracias, importante. sí, por este homenaje tan lindo a todas estas mujeres que Sí, bueno, no y sabíamos. ahora lo que habría que pensar, digamos, es qué hacemos con las provincias geológicas que siguen, porque yo en particular quise empezar por la Puna por las condiciones geológicas y por esta situación de la cual te comentaba, pero digamos tenemos como 19 Bueno, provincias tenemos geológicas. entonces mucho para charlar sobre el resto Sí. y mucho para aprender nosotros del resto de las provincias geológicas. Exactamente. Una de las cosas que podemos hacer es ver cómo elegimos la próxima provincia geológica. Podemos preguntarle a la gente en las redes sociales. Podemos preguntar a la gente de las redes sociales que nos digan sobre qué provincia geológica quieren escuchar la próxima vez que vengas, Pablo. Dale, ¿Te parece bien? Parece Bueno, bárbaro. bueno, muchas gracias, Pablo, por venir. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Gracias. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.